Mira, voy a tratar de explicarlo a ver si se entiende así, ¿ya? Tenemos cuatro tipos de referencia, ¿ya? O sea, cuatro tipos. ¿Viste? Partí mal. Tres tipos de referencia. En verdad son cuatro, sí. ¿Ya? La referencia relativa, que es la más sencilla y que no me preguntaste por esa, pero por si acaso la vamos a ver acá, es cuando tomo una celda y literalmente me refiero a ella. Todas son referencias. Esta, la más común, se llama relativa, la que no lleva ningún signo peso, porque en la medida que yo tome la fórmula y la copie y la mueva, esta referencia también se va a mover tantas veces como yo mueva la fórmula. O sea, si yo muevo copio esta fórmula 3 hacia abajo, lo que va a hacer es moverse 3 posiciones hacia abajo. ¿Sí? Entonces me está trayendo esta referencia. ¿Sí? Si yo tomo esto y lo muevo 4 hacia el lado, me está trayendo, fíjate acá, las 4 celdas que corresponden a eso. En este caso, si yo lo muevo hacia el lado, lo que hizo fue cambiar la columna de la referencia. A1, B1, C1, D1. Y si yo copio hacia abajo, me está cambiando la fila de la referencia. Ahora, cuando yo tomo algo y lo copio en toda una tabla, me va a estar moviendo las filas y las columnas, de acuerdo a donde yo muevo. Cuando muevo hacia los lados, lo que hago es moverme en las columnas, ¿sí? Muevo en las columnas y cuando me muevo hacia arriba o hacia abajo, me estoy moviendo en las filas. Eso es súper importante. Entonces, este tipo de referencia, que es la relativa, que es esta, ¿ya? No tiene ninguna gracia, pero es la base para poder entender todo lo que sigue. Cuando hablamos de referencia absoluta, es un poco lo opuesto a la relativa. O sea, yo hago clic en una celda, aprieto la tecla F4 o escribo esos signos pesos de forma manual y fíjate que la referencia absoluta lleva dos signos pesos. Le estoy diciendo con esto que la columna A siempre va a ser la columna A y no quiero que cambie de columna. Y le estoy diciendo además que la fila 1 siempre va a ser la fila 1 y no cambie de la fila 1. ¿Qué va a pasar si le digo que siempre sea la fila A y siempre sea la fila 1? Va a pasar que siempre, quedó horrible, perdón, siempre me voy a estar refiriendo a esta celda. Perdón, el dibujo rasca. Entonces, si yo copio esto hacia acá y hacia acá, fíjate que en todas estas, voy a borrar el dibujo, horrible el dibujo, en todas me estoy refiriendo a la misma celda. Siempre en todas me sigo refiriendo a A1, porque le dije que esa posición iba a ser absoluta. No iba a depender de dónde yo copiaba la fórmula como en la relativa. La absoluta es fija. Siempre va a ser, en este caso, en este ejemplo, A1. Aquí dice A7 porque es otro ejemplo, pero siempre va a ser la misma celda en todas. Fíjate que en todas la que se marca es A1. ¿Ya? Y eso es una referencia absoluta, que no es tan difícil de entender. En el fondo la dejo fija. O sea, comúnmente uno le dice voy a fijar la celda. ¿Ya? Voy a borrar. Existe también, o existen las referencias mixtas, que es la parte que suele ser más confusa. ¿Ya? Y la referencia mixta, si te fijas acá, consiste en quitar o dejar solo un signo peso. No lleva dos. No estoy fijando la columna y la fila, sino que estoy fijando solo la columna o solo la fila. El signo peso va antes de lo que quiero fijar. Eso es súper importante, Rosita. Súper importante. El signo peso va antes de lo que quiero fijar. Entonces, si probamos este tipo de referencia mixta, donde el signo peso va antes de la columna, por lo tanto, lo que estoy dejando fija es la columna, haríamos algo como esto. Tomamos la celda, apretamos F4 varias veces, 3 veces creo que lo apreté, hasta que solamente tenga el signo peso antes de lo que quiero fijar, en este caso la columna. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que siempre me voy a referir a la columna A, independiente de que yo mueva esta fórmula, siempre me voy a estar refiriendo a la columna A, así sea que yo la copie para allá o para abajo. Siempre me refiero a la columna A, no va a cambiar por la columna B, ni la C, ni la D, siempre la A. Pero la fila 1 no va a ser siempre la fila 1 como en la referencia absoluta. La fila 1 va a ir cambiando, porque no tiene un signo peso que la bloquea. ¿Cómo se ve esto? Enter. Si yo copio hacia abajo,
Mentira, voy a copiar hacia el lado primero. Fíjate que no cambió por B1, C1, D1. En todo me estoy refiriendo a A1. ¿Se parece a la absoluta? Sí. Pero si yo tomo esto ahora y lo copio hacia abajo, fíjate que en todas me estoy refiriendo a estas celdas, a la columna A. Porque a la columna A le dije que se quedara fija. Entonces ya me está trayendo la columna B, la C, la D y la E, que son estas. Ya no estoy ocupando estas, mira. En cualquiera que yo haga clic, estoy trabajando solo con la columna A, con las que están en azul aquí marcadas. ¿Te fijas? Y eso es porque le pusimos un signo peso a la columna. La columna se queda fija. Siempre quiero la columna A. No quiero que la columna se mueva. Eso es lo importante. ¿Ya? Cuando en los ejercicios que hicimos en la última clase estábamos usando formato condicional, este es el tipo de referencia que vamos a usar, porque le vamos a decir que la columna, por ejemplo, del sueldo, siempre sea la columna del sueldo y no se cambie por las demás columnas de los datos. ¿Ya? Entonces, torpedo para la prueba, probablemente cuando usen formato condicional vamos a usar este tipo, perdón, el pulso, ese tipo de referencia mixta, ¿ya? Donde vamos a bloquear la columna, por ejemplo, insisto, si tuviera el sueldo, pero no todos van a tener el mismo sueldo, sino que quiero que la fila vaya cambiando, lo que pasa aquí, que la fila vaya bajando, o sea que esto se vaya moviendo hacia abajo, ¿sí? ¿Se fija ahí? Se va moviendo hacia abajo. Por el contrario, voy a borrar de nuevo. Si yo hago una referencia mixta donde fijo la fila, tomo la celda, dejo el signo peso solo antes de la fila, porque el signo peso, insisto, va delante de lo que quiero fijar, ¿ya? Y en este caso le estoy diciendo lo siguiente. Quiero que la fila 1 siempre sea la fila 1. Y la columna me da lo mismo, que la columna se mueva, se cambie, que después sea B, C, D, F, la que quiera ser. Entonces aquí estoy dejando libre la columna y fija la fila. Copio hacia abajo y fíjate que ahora en vez de decirme A1, A2, A3, A4, me está diciendo A1. Todas están manteniendo la fila de arriba. ¿Sí? Y si yo tomo esto y lo copio hacia el lado, todas, fíjate que están trayendo la fila 1, pero la columna, la letra de la columna fue cambiando. Entonces me están trayendo estas celdas. Se está quedando fija la información en esta fila, pero está variando la columna. Por eso me dice A1, B1, C1, B1, E1. Independiente de donde yo pinche, siempre me estoy trayendo las de la fila 1. Y a diferencia de aquí, que siempre me estaba trayendo las de la columna A. ¿Ya? Eso más o menos, no sé, ojalá que quede más claro así. Si le sirve a alguien más este video, lo puedes compartir, no hay ningún problema. Ya, voy a enviarlo ahora.